Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 18 de julio para hablarles de política, por supuesto, porque bueno, hay un escándalo más en el gobierno de Gustavo Petro. Semanalmente sale a la luz pública un nuevo escándalo, todos relacionados con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El más reciente, pues unos audios, unas revelaciones que hizo Ricardo Calderón de Noticias Caracol, en donde se muestra cómo se empezaron a dirigir, cómo se habrían dirigido los recursos desde esta entidad para comprar supuestamente a algunos congresistas a cambio de votos en el legislativo. Y también un audio que revelamos aquí en Revista Semana sobre cómo, al parecer, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pues estaban al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Y nuestro invitado, el senador J.P. Hernández, porque antes de que se instale la legislatura, ya está anunciando una moción de censura en contra de Ricardo Bonilla. Senador, bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Diego, un saludo para usted y para todos los que nos están viendo y escuchando. Vamos a estrenar la nueva mesa directiva del Senado de la República, el nuevo presidente, el nuevo vicepresidente, el nuevo segundo vicepresidente, con una moción de censura que vamos a radicar, porque tal como yo lo anunciaba, hoy se ven muy bien los congresistas rechazando desde X, desde sus redes sociales, desde los medios, este asqueante escándalo de corrupción y esta vinculación o señalamiento al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Pero ¿qué vamos a hacer como Congreso? A Colombia hay que ofrecerle respeto. Los colombianos no solamente debemos buscarlos a la hora de las elecciones, sino también buscarlos para rendirles cuentas. Y hoy los colombianos necesitan una respuesta en medio de este escándalo de corrupción, Diego. La justicia en Colombia llega, pero muchas veces tarda, y tarda mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que estos escándalos de corrupción sigan saliendo, como usted lo acaba de decir, semanalmente, y que las personas señaladas, vinculadas, presuntamente culpables, entonces sigan en sus cargos normal, común y corriente, mientras la justicia, si al caso actúa. No, nosotros tenemos que cuidar el país y en este caso cuidar una de las carteras más valiosas que tiene la nación, que es la del Ministerio de Hacienda. Yo pondría un ejemplo, Diego, y es como un joven al que le entregan un auto muy valioso. Este joven se embriaga, lo estrella, y entonces nosotros sencillamente seguimos dejándole las llaves para que una vez reparado entonces él siga haciendo de las suyas. Al ministro de Hacienda se le ha entregado el auto más valioso y es la cartera del Ministerio de Hacienda, y no podemos permitir que con estos señalamientos, con esos chats que estamos leyendo y ese audio de su asesora que estamos escuchando, entonces nosotros le sigamos dejando esa cartera tan importante e indispensable del país en manos de él. No, yo creo que es insostenible en su cargo y tenemos que llevar a cabo esa moción de censura y que el país sepa de qué lado están los congresistas. Si realmente están del lado del pueblo colombiano, que finalmente es el dueño de ese presupuesto que maneja el Ministerio de Hacienda, o si están del lado de un gobierno que pues cada semana tiene uno de sus ministros vinculado o señalado en un escándalo de corrupción. Ya vamos a tener más detalles de esa moción de censura, senador, pero es que quiero preguntarle sobre dos asuntos, dos temas particulares. El primero, ver funcionarios en este momento que en el pasado pedían renuncias por señalamientos en contra de personas. Le hablo de Gustavo Bolívar y de Carlos Carrillo, que se puede documentar en las redes sociales de ellos. Ellos pedían las renuncias por doquier de todos los integrantes del gobierno de Iván Duque. Y está bien que lo hicieran, pero en este momento que también hay unos señalamientos, hay unas pruebas, y que respetando la presunción de inocencia las autoridades determinarán culpabilidades, sí les parece que se debe esperar, porque no se debe creer ni a Olmedo López ni a Sneider Pinilla. ¿Qué opina de esos cambios de opinión de, por ejemplo, Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo? Aquí, con este gobierno de Gustavo Petro y estas actuaciones de funcionarios como los que su merced acaba de mencionar, lo que podemos ver es que ha quedado completamente claro que la división que se ha hecho en Colombia
no es correcta. Aquí han dividido el país entre dos sectores, la izquierda y la derecha, y el pueblo se ha dejado dividir en esas dos partes, los de izquierda y los de derecha. Mientras tanto, los de izquierda y los de derecha hacen hasta para vender. ¿Qué es lo que yo digo? Hombre, hemos visto ya con esto que están haciendo los funcionarios de Gustavo Petro, de prácticamente decir que hay bandidos creíbles y otros a los que no se les puede creer. Para ellos, Mancuso es un bandido al que se le debe creer todo lo que él diga, pero Olmedo entonces es un bandido al que no hay que creerle porque está mintiendo. Cada vez que sale con una declaración es mentira, no hay que creerle. Entonces, lo que nos ha dejado ver esto es que hay un doble rasero, y es que para ellos la corrupción y los señalamientos en los gobiernos anteriores sí eran motivos de renuncias y judicializaciones, correctivos, mociones de censura, pero en este gobierno entonces, claro, se mantiene la presunción de inocencia, pero en este gobierno entonces no hay credibilidad cuando alguien de su propio gobierno sale a hablar. Para mí, lo resumo en una incoherencia política, pero al mismo tiempo una oportunidad en que el país se pueda dar cuenta que no pueden seguir siendo estos idiotas útiles en un juego donde la politiquería los ha querido encasillar entre una izquierda y una derecha, que finalmente esa izquierda terminó siendo lo que tanto criticaba de esa derecha que gobernó por décadas. Ahora, mire usted, senador, que es el otro asunto que le quería preguntar, y que de hecho el presidente Petro lo trinó, que Noticias Caracol quería opacar la sanción de la reforma pensional al publicar ese gran informe donde muestran esos chats, es lo que dijo el mandatario. Pero de otro lado usted mira y hay otras filtraciones que a los sectores de izquierda sí le ha servido. Por ejemplo, cuando estalló todo el escándalo de las marionetas, donde se vio salpicado Ciro Ramírez, les parecía que el trabajo periodístico era una maravilla. Cuando aquí en Semana se destapó todo el tema de Oscar Iván Zuluaga y unas conversaciones que demostraban su directa participación con Odebrecht, también se dijo que el país necesitaba saber la verdad. En ese particular, senador, entonces, ¿por qué se eligen cuando las filtraciones son buenas y cuando no son buenas? A la larga todo es un trabajo periodístico y pues siempre va a haber un afectado, de eso no cabe duda. Diego, la misma incoherencia política que mantienen otros funcionarios la ha sembrado en una forma primordial el jefe de Estado, que hoy es Gustavo Petro. Claramente, pues, el valor o el trabajo que han hecho los medios ha sido muy valioso en estos 2 años, porque, pues, por lo menos en Revista Semana, ¿cuántos escándalos el país ha podido conocer a través de este medio de comunicación? Una periodista como Paula Bolívar saca diferentes con casos en este caso lo de la UNGRD, diferentes cifras, porque bueno, lo de la UNGRD no solamente es lo de los carrotanques, ahora estamos viendo los contratos que se estaban adjudicando a diferentes territorios. Y esto es lo que no le gusta al presidente Petro, que los medios de comunicación hayan hecho esa tarea de develar y demostrar esa corrupción que hoy el país no conocería si no fuese por el trabajo juicioso de los periodistas. Entonces ahí es donde pues entran a esa incoherencia política, de decir, ya no me sirve el trabajo de los medios, se escudan la filtración, claro, se escudan la filtración, pero bueno, filtración que muchas veces, como su merced lo mencionaba, sí les sirvió, sí aplaudían, pero era cuando ellos querían atacar a sus contradictores. Yo siempre he dicho que los que hoy gobiernan fueron grandes opositores, pero hoy son malos gobernantes porque duraron 30 años haciendo oposición, pero en esos 30 años no se prepararon para gobernar, y Gustavo Petro lo único que ha hecho durante estos 2 años es mantenerse como un activista y un opositor más, incluso a su propio gobierno. En este caso, pues, con este tema de la corrupción de la UNGRD y otros escándalos que han salido, lo que ha tratado es de opacar y cubrir en lugar de reconocer y corregir para que puedan
pues remediar y lograr en estos 2 años que quedan hacer algo por el país. Entonces, creo que es una incoherencia la que acobija todas estas posiciones y estos pronunciamientos donde hoy ya el señalamiento es contra los medios de comunicación y no contra los que están cometiendo estos casos de corrupción. Claro, porque además, senador, en todos los señalamientos, Olmedo López ha sido claro en decir que Petro no está metido en todos estos asuntos. Pero lo que sí podría hacer él es, por lo menos, apartar del cargo a quienes están señalados para que se puedan defender tranquilamente y demostrar su inocencia eventualmente, pero avanzar, ¿no? Es que todas las discusiones en el país políticas se están centrando en eso, en los escándalos del gobierno Petro. Sí, pero Diego, yo creo que esperar del presidente Petro que aparte del cargo, por ejemplo, al ministro Bonilla, es pedirle naranjas a un árbol de limón. O sea, no va a ocurrir. El presidente Petro, cuando estalló el escándalo de Benedetti y los 15.000 millones y estos audios, lo que hizo fue premiar y proteger a Armando Benedetti y lo mandó para la embajada. Que hoy ostenta. Cuando estalló el escándalo de Laura Sarabia, la sacó por unas semanas del cargo, pero hoy la tiene en uno de los puestos más poderosos del país, y es en el DAPRE. Cuando estalla el escándalo de la ministra del Deporte, también salió a manifestarse al favor de la ministra, y es lo que ha venido haciendo con sus ministros y con sus nombrados. Sí, dice que él se hace responsable del nombramiento de Olmedo y que se siente traicionado, pero hay una matriz y hay unos nombres ahí claves que él ya debería tenerlos apartados de sus cargos. Hoy el Petro senador estaría exigiéndole al presidente que estuviese en ejercicio que retirara al ministro de Hacienda, porque lo que es, a mí me parece bastante peligroso, delicado, que el ministro de Hacienda, con esos señalamientos que le están haciendo, siga manteniéndose en esta cartera, porque hay un presunto interés en esos contratos y en ese manejo del presupuesto de la nación. Y quiero preguntarle sobre el tema legislativo, porque mire usted, senador, que por todos estos asuntos que ocurren, usted anuncia una moción de censura en contra del ministro, se avecina un debate de la constituyente, que un fast track. Es decir, los tiempos se van a ir en estas discusiones por lo que hace el gobierno Petro, por los anuncios del mandatario que va a hacer en el legislativo, pero pues realmente a ustedes no les está quedando tiempo para legislar en favor de los colombianos por estar metidos en estos asuntos. Si llega un fast track, pues si es tal cual como 2016, tienen que meterse de lleno en esos temas. Y realmente la gente que votó pensando que iba a haber un cambio, pues sigue ahí esperando. Sí, en realidad la agenda legislativa se ha visto bastante colapsada y obstaculizada. Lo que es toda la agenda legislativa por iniciativa de Congreso se ha visto completamente obstaculizada por las iniciativas del gobierno. Las reformas y proyectos que el gobierno ha presentado pues no han permitido darle debate a proyectos que pues beneficiarían al país. Y sucede lo siguiente, Diego, y es que durante la legislatura se le da todo el tiempo y toda la prioridad a los proyectos del gobierno y pretenden en la última semana, como ocurrió en esta legislatura que terminó el 19 de junio, pretenden coger y meter entonces ahí sí todos los proyectos de los congresistas y tratar de votarlos de chorro, y eso es imposible. Entonces, lastimosamente, creo que el panorama no va a cambiar para esta nueva legislatura. Ya el presidente está anunciando una cantidad de proyectos bastante polémicos que van a generar debate, división y la misma confrontación entre los congresistas afines al gobierno y la oposición. Claramente hay unas amenazas. La constituyente es una amenaza, el fast track es una amenaza, pero la reforma a la justicia también hay que revisarla, porque para mí ahí hay cosas muy delicadas, pero estos proyectos del gobierno sí o sí tienen que ser votados por el legislativo. Y pues lo que a mí me compete, yo voy a
a darla toda para oponerme a esos proyectos que podrían amenazar lo que es la democracia del país y la seguridad en el caso de la reforma a la justicia. Y quiero preguntarle sobre algo también, que sin duda, pues que si llega esta iniciativa va a haber mucha más polémica. Isabel Zuleta anuncia que va a radicar un acto legislativo para revivir la reelección presidencial en Colombia. ¿Cree que esa iniciativa tendría futuro? La última vez que Isabel Zuleta anunció eso, pues desde el pacto histórico y desde el mismo gobierno salieron a desautorizarla. De todas maneras, todos los congresistas son libres de radicar los proyectos que deseen radicar. Yo tengo un total de 19 proyectos que voy a radicar esta semana que entra, y ella pues tendrá su lista de proyectos y entre esos tendrá el de la reelección. Lo que sí creo yo es que puede ser contraproducente para ellos que le tienen tanto temor al otro contradictor. Y aquí tengo que lastimosamente hablar de esa división que hoy tiene el país entre izquierdas, derechas, uribistas y petristas. Y es que si ellos hablan de una reelección buscando quizás favorecer a Gustavo Petro, pues también deben saber que le están activando el camino a un Álvaro Uribe Vélez, a un Iván Duque, a un Juan Manuel Santos. Entonces, pues creo que es bastante debatible el tema, pero habrá que ver si el Congreso lo aprueba. Anticipo que ya ella lo ha manifestado antes y la misma bancada del Pacto Histórico en su mayoría y el mismo gobierno ha salido a desautorizarle. Sí, y recientemente una encuesta midió si Álvaro Uribe fuera candidato presidencial junto con Gustavo Petro, y Uribe está por encima y con bastantes puntos de Gustavo Petro, esa diferencia. Pero bueno, son las ideas de la senadora Zuleta. Senador, entonces volvamos a la moción de censura. Este sábado 20 de julio se instala la tercera legislatura del Congreso y entonces usted empezará a reunir firmas, la presenta y la idea, me imagino yo, máximo en 2 semanas estar haciendo la moción de censura. Sí, yo una de las cosas que le pedía al senador Efraín Cepeda y próximo presidente del Senado es que nos permita a nosotros hacer ese control político que es tan vital para el país. Y cuando hablamos del control político, hablamos de los debates de control político y esas moción de censura que se deben presentar. Yo espero la próxima semana, al día lunes, estar radicando ante la nueva mesa directiva. No lo puedo hacer ya porque pues tendría que radicarla ante la mesa directiva que está y esa mesa directiva ya sale, pero espero el lunes estar haciendo ya la radicación de la moción de censura ante la nueva mesa directiva y que el presidente Efraín Cepeda nos permita llevarla a cabo en el menor tiempo posible, porque, repito, viendo los chats y escuchando ese audio de la asesora del ministro de Hacienda, yo creo que aquí podrían estar configurándose diferentes tipos de delitos y le corresponde a la justicia revisar si se cometieron o no delitos, pero le corresponde también al ministro defenderse lejos de su cargo. A mí no me parece que siga estando en la cartera del Ministerio de Hacienda cuando tiene unos señalamientos tan graves como los que le están haciendo Olmeo López y Sneider Pinilla. Bueno, pues quedaremos muy atentos, senador JP, gracias por estar con nosotros. El sábado veremos qué ocurre en esta instalación del Congreso y en la legislatura, de la tercera legislatura, pues ya desde la próxima semana retomar las actividades y veremos a ver cuáles son las iniciativas que va a radicar el gobierno. Una final antes de irnos, aunque no es de su corporación, pero sí lo que está pasando en la Alianza Verde en la Cámara. Se ha visto toda esa pelea que Catherine Miranda, que Jaime Raúl Salamanca, que a Salamanca lo apoya el gobierno, que no se cumplieron los acuerdos. ¿Qué opina de lo que pasa ahí con sus vecinos? Yo le voy a ser muy franco. Ahí pasan dos cosas. Cuando Angélica Lozano quiso ser presidente del Senado, esos votos, son votos cantados, o sea, eso se sabe quién tiene mayorías. Y Angélica Lozano tenía muchas opciones de ser la presidenta del Senado hasta que se supo que era apoyada por la bancada del Pacto Histórico y pues como tal por el gobierno.
Hoy se conoce a viva voz, ya el Pacto Histórico publicó que apoya directamente a su candidato, que en este caso es el de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca, y se conoce que en la Alianza Verde también y en la coalición Centro Esperanza está Catherine Miranda. Está claramente entonces el candidato del gobierno y la candidata de la oposición. Lo lamentable es que hay algo diferente entre la Cámara y el Senado, y es que en la Cámara el gobierno increíblemente tiene más manejo que en el Senado de la República. Entonces, creo yo que podría llegar a lograr el gobierno colocar presidente por tercera vez en la Cámara de Representantes. Y esto es preocupante porque ahí sí que quedaría solo el Senado como que haciendo ese muro de contención, porque entiendo que Efraín Cepeda pues va a ser garantista, sí, pero no una ficha del gobierno Petro. Habrá que ver quiénes quedan en las comisiones, también en las comisiones, que es muy importante para el tema de las reformas, pero bueno, miraremos entonces qué ocurre con esa presidencia de la Cámara de Representantes. Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Senador JP, mil gracias por haber estado con nosotros. Diego, gracias a ustedes por el espacio y a los colombianos decirles que vamos con toda, empezamos con toda esta defensa por el país y no podemos quedarnos los congresistas de manos cruzadas. Desde aquí yo les hago una invitación, más hechos, menos lengua. Vamos a votar esa moción de censura contra el ministro de Hacienda. No es posible que tras esos señalamientos se siga manteniendo en su cargo. Saquémoslo de su cargo y enviémosle un mensaje de respeto al país, a esos colombianos que confiaron su voto en nosotros y que hoy están esperando que todas estas personas que están apareciendo señaladas en estos escándalos de corrupción reciban su merecido y como mínimo sean apartados de sus cargos, que no sigan manejando el país como se les da la gana y nosotros sencillamente rechazándolos desde redes sociales. No, vamos a actuar y a utilizar las armas que nos ha dado a nosotros la democracia. Como congresistas tenemos esa moción de censura que es un arma y que tenemos que utilizarla. Saquemos al ministro de Hacienda de su cargo. Pues un abrazo, senador, y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para que conozcan todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. El sábado 20 de julio se pueden conectar también justamente por todas nuestras plataformas para que vean lo que ocurrirá en el Congreso de la República desde las 3 de la tarde, en donde se espera pues que el presidente Petro acuda para instalar esta sesión. Que estén muy bien.